Buenas, buenas. Aquí una amiga me pidió ayuda para cambiar su llave de lavamanos y ando viendo lo que se va a ocupar y miren, aquí tienen el problema. Vamos a solucionarlo. Esta es la llave a cambiar. Ya tiene muchos años. Ya tiene muchos años y pues se cerró la llave de paso principal porque ya no cierra la llave de paso. Incluso esta sí cierra, pero la de abajo, la de paso no cierra, miren. Vamos a cambiar todo esto, la manguera, desconectar la llave, vamos a desconectar la manguera de aquí y se va a cambiar esto. Esta no sirve. No sirve. Ahora voy a tratar de aflojar este y aquel. Y voy a usar esta herramienta, porque con una herramienta normal no se puede usar esta herramienta. Esto es nada más para quitar. Esta herramienta es flexible y se agarra bien, se sujeta bien de aquí. Entonces es para quitar. Ahora para este trabajo se ocupa lo siguiente. Ocupas una llave, se ocupa una manguera, la llave de paso, llave especial para quitar la llave, tanto la vieja como la nueva, y se ocupan los empaques que vienen con la llave y un tapón de rosca interna para cancelar una de estas tomas, ya que nomás funciona con agua helada. Miren, tengo un ayudante, nomás que está en su descanso. Está en su descanso. Ya levántate, Michi, ayúdame, ven, ocupo a alguien que me detenga las pinzas. Michi, creo que lo voy a dejar descansar, se agotó demasiado. Fue muy pesado esto para él. Bueno, al parecer mi amiga quiere que le ayude a cambiar también el tubo del desagüe del lavabo y un problema a checar con su taza de baño en este baño externo que tiene aquí en su casa. Eso es lo que encontré. La llave, ya tengo las piezas de la llave y todo, ya está, y la manguera, pero quiere que haga también, miren cómo está aquí la situación, y tiene esto que es el trabajo que le hicieron a puro silicón, y tiene todo esto hasta allá, y aparte le voy a ayudar a cambiar esta. Y es el que está podrido. Aquí está, mira, ¿ves? Está lleno de agua. Entonces hay que cambiarse y ese tubo hay que cambiarlo todo. Esto es lo que hay para solucionar de manera permanente este problema. Así se ve y así se va a ver ya armado. Ya armado se va a ver así. Y esto reemplazará a todo esto. Y aquí no se ocupa un tubo ni engomar ni nada, porque esas extensiones son flexibles. Voy a ver si de aquel lado no tengo problemas para que se flexione en curva y se venga aquí. Bueno, ya quité el tubo, ahora vamos por la llave, porque hay que abrir la llave de paso.
Bueno, ya ahorita instalé las llaves, como pudieron ver, para poder abrir el agua de la casa y que haya presión en las llaves de una vez, para checar qué es lo que va a gotear, qué es lo que no va a gotear, si hay que volverlas a desarmar, ponerles otra vez teflón y vuelta a instalar una vez más, ¿no? Creo que no va a pasar eso, siempre hago las cosas bien. Estas instalaciones son muy viejas, tienen como 40 años, tengo que andarme con mucho cuidado, porque aquí sí se puede decir que puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, ahora hay que cambiarle el empaque a esta manguera porque está desgastado, pero le vamos a poner uno nuevo. Ya quedó. Miren. Voy a colocar esto en su lugar. Pero hay que limpiar la tubería, hay que dejar correr agua para que se limpie el óxido que ve aquí adentro. Ya quedó, no gotea, cerró bien, las basuras salieron y sí salieron, miren. ¿Ven? Allá al fondo, pedacitos del óxido de la tubería. Ahora conectar y con mucho cuidado. Acá tampoco sale agua, está bien, selló todo bien, no gotea. Ahora hay que proceder a cambiar la llave. ¿Cuál? Esta llave. Oh, mierda. Y esto pasa porque nunca se le da mantenimiento a los lavabos. Pero lo bueno es que este está grueso, bien grueso. Que está bien, no está mal, pero miren más. Bueno, ya quedó lisito. Por eso le voy a colocar algo de silicón a la placa de plástico para que embone bien aquí y ya poderla montar y apretar. Bueno, ya es otro día y la llave anterior, la que les mostré, se cambió por otra por la razón de que los tubos de la llave donde se conectan las mangueras tienen plástico en su interior, y lo de afuera resultó ser plástico color cobre, y en este caso no aplica. Entonces se cambió por una que es totalmente de metal por dentro. En este caso pues ha de ser latón o cobre, no sé, está medio raro el brillo, pero es de metal y esta va a aguantar. ¿Por qué? ¿Se preguntan? Para los que están a punto de hacer sus comentarios, fíjense bien cómo está esta situación. La problemática es la siguiente: ese es un lavamanos de los viejos de hace 50 años. Está bien pesado, no tiene para poner las ¿cómo se llama? Ganzúas o de estos fijadores de pared. Cuando este lavabo se pone o se coloca en la pared, se coloca en estas antiguas láminas para que haga
apalancamiento, pero usando los tubos de la llave. Así que ahí radica el problema en estos lavamanos antiguos. Se pone la llave y aquí va el lavamanos, y va el lavamanos cuando se quiera hacer hacia acá, pues no va a poder porque los tubos de la llave lo van a atorar para que no se deslice hacia enfrente y se haga un desastre. Por esta razón se cambió la llave anterior porque era de plástico, y estas van a actuar como guillotinas en el plástico y pues no iba a durar mucho. Así que ahí tienen la solución del problema: una llave con tubo de metal. Al igual que la llave anterior, tenemos el grifo donde sale el agua, la llave en este caso, el empaque o la base de la llave, los empaques que van a hacer presión cuando se le dé vuelta a este tipo de roscas que tiene aquí para la llave, y ya con eso queda sujeto el lavamanos en esas láminas retenedoras, que en este caso toda la fuerza va a recaer en los tubos de la llave. Así, poquito. Hace apalancamiento, pues. No encontraba por qué no se alinea, queda separado de la pared. Y siempre me pregunté por qué le pusieron o colocaron esos ganchos de la ropa, ¿no? Para tender la ropa, ¿no? Y encontré el porqué. Tiene que ir atrás para que se alinee. Están mal instaladas estas que están aquí, están mal instaladas. Ni modo. Bueno, ya se alineó el problema, ya se solucionó. Por eso tenía estos ganchos de la ropa. Yo batallando y no hallaba el porqué, hasta que me acordé por qué tenía esos ganchos, que tenía unos ganchos, y ya se los puse y asunto arreglado. Esta gente cómo trabaja. Y ni modo, pues a seguir los pasos, porque pues ni modo de tumbar ahí todo. Lo correcto sería tumbar todo esto e instalar todo de nuevo, ¿no? Voy a seguir el protocolo que ya está establecido. Pues así las cosas de hoy. Ya quedó fijo, más seguro, pero todo este peso está colgando de los tubos de la llave. Así que esos tubos deben de ser lo suficientemente gruesos y resistentes. Espero que aguante. Ahora colocar el tapón de cancelación y la manguera y listo. Miren, me gustan estas llavecitas porque traen esta rosca, y cuando se gira es como un dado de plástico. Cuando se giran las tuercas y se aprieta de más, esta se bota. Es lo que me gusta de estas mangueritas que vienen así. Tiene este dado de plástico por ambos lados para ambas roscas. Bueno, hay que poner esto. O sea, no es difícil, se me olvidó ponerle teflón afuera. Pero ya ni modo. Hay que batallarle. Listo, ya quedó apretada la manguera y ya se puede abrir. Bueno, ya quedó. Ya lo coloqué.
y voy a apretarlo de abajo. Ahora vamos a conectar el tubo de aquí hacia allá. Si no queda como debe de quedar, le voy a poner una extensión de tubo negro, que es lo más correcto. Ese es el problema con las tuberías viejas, que ya están establecidas, y pues aquí en México son puras paredes de cemento sólido. En este caso, no sé si es de bloque, pero suena como que tiene bloque con vaciado adentro. Y pues imaginen romper todo esto para arreglar todo aquello y que el tubo quede más para acá. Mejor opto por esto. En el tubo negro, como yo quería colocarlo aquí, no queda bien porque el codo pega en todo eso. Hay que quitar esto, entonces no, definitivamente no, me voy a ir por esta. Bueno, esto ya se terminó, ya instalé, miren qué bonito me quedó a comparación de lo anterior. Miren. Listo. Bueno, como pudieron ver, está tapado el zinc, pero no es que tenga algo mala instalación, sino que hay un tapón. Si observaron al principio de este video, cuando estaba desarmando el tubo, salió un tapón acá en la tubería esta. Aquí había un tapón de raíces. Yo sospecho que hay otro tapón ahí adentro. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a desconectar. Voy a meter la cámara para ver primero y luego voy a meter la sonda. Ok, síganme en esto pues. Esto resultó ser un trabajo muy completo. Bueno, pues ahora veamos qué tiene este aquí adentro. Está obstruido por la pared. Vamos. Y ya estando aquí, pues me pidió también que le revisara su baño porque se mueve mucho. Yo lo noto fijo. Ah, cabrón, está suelto. Mira, Agustín, está suelto. Ahí si ves el video, mira. Está suelto. Bueno, ahora sí amerita que me ponga mis guantes. Bueno, avance. Miren, en este caso encontré que los tornillos de ahí están podridos. Se pudrieron, desaparecieron. Y por este lado, pues me encuentro con una llave que está sana, una manguera sana. Todo funciona, pero no tienen llaves ni manguera en dado caso que lo cambie, que lo desconecte, ¿no? Entonces lo más correcto al desconectar es poner todo nuevo. Así que como hay espacio aquí, voy a revisar por abajo esto
y lo voy a poner o a colocar a un lado para arreglar el agujero de ahí. Pues nunca le daban mantenimiento. Pues sí, no hay tornillos. Aquí están los tornillos, lo que queda de ellos aquí. Entonces vamos a limpiar eso y listo. Al parecer esta está rota, debería estar así. Vamos a ver cómo la puedo arreglar. Este baño ya había sido arreglado por alguien y rompió esta base. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es ponerle algo para aprovechar la base. Yo creo que sí se va a poder arreglar. Ahorita lo voy a poner aquí. Si lo fijo. Ya quedó fijo. Yeah. Ya no se va a zafar. Bueno, pues ya está. Se me olvidó grabar la puesta del inodoro ya con tornillos nuevos. Y lo mejor es que no se movió nada, ni se lastimó la manguera, ni nada. Y la misma llave se va a quedar ahí. Y todo va a quedar listo. Ahora van a ver que no se mueve, mira. Las tuercas están bien ajustaditas. Ya quedó. Ahora la tapo y listo. Pues aquí se acaba este camino. Ya quedó. Era un taponzote. Sí, había un tapón enorme de raíces. Lo bueno es que lo hice con el taladro. Y a esa velocidad de giro la guía se enreda en las raíces y las arranca. Y no podía faltar mi ayudante, el Michi. Dale pues, Michi, ayúdame pues. Ándale, ayúdame.